Comenzamos la sesión de comunicaciones con el bloque de detección y diagnóstico. Vamos a empezar con la segunda comunicación que aparece en la página web, que es recomendaciones para la detección y el diagnóstico en niñas y mujeres. La va a realizar Cristina Hernández Laína, que es socióloga de la Confederación Autismo España y trabaja en el área de investigación. Cuando quieras, Cristina. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. No sé si se me ve bien, desde abajo pensaba que no se nos vería, pero hay aquí un altillo, así que me siento un poco extraña para moverme. Lo que os veníamos a contar desde la Confederación Autismo España es una guía que hemos publicado sobre recomendaciones para la detección y el diagnóstico en niñas y mujeres. El incremento de personas que están recibiendo un diagnóstico de TEA en los últimos años ha crecido exponencialmente y esto es especialmente en el caso de las niñas y de las mujeres. Tradicionalmente se ha pensado que el autismo era un trastorno mayoritariamente masculino, pero desconocemos cómo se manifiesta el TEA en las niñas y en las mujeres y también cómo impacta eso en su calidad de vida, ¿no? En el 2018 iniciamos una línea de investigación desde la Confederación Autismo España para promover los derechos fundamentales de niñas y mujeres con autismo. Muy brevemente, Autismo España es una confederación de ámbito estatal que agrupa y representa 163 entidades en el contexto español y su objetivo principal es promover la calidad de vida de las personas con autismo. En el 2020 nos planteamos, dentro de esta línea grande de investigación, un proyecto para conocer y comprender la detección y el diagnóstico en niñas y mujeres con autismo, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida, ¿no? desde el que dice la literatura al respecto? Bueno, pues que existe muy poca información sobre las manifestaciones del TEA en niñas y mujeres. Parece que ellas tienen mejores competencias sociales y de comunicación. Los intereses restringidos parece que son más sutiles y también el enmascaramiento, ¿no? Parece que lo llevan mejor a la práctica para disimular la sintomatología del TEA en los contextos sociales. Además, muchas veces se las da diagnósticos erróneos o inadecuados. Aun teniendo la sintomatología, no reciben el diagnóstico de TEA o se retrasa significativamente más en su caso. Muchas veces el diagnóstico llega entre los 10 y los 16 años, cuando las situaciones sociales se vuelven más complejas. Y este retraso del diagnóstico incide negativamente en su bienestar emocional y en la construcción de su personalidad, ¿no? Por un lado, los instrumentos de detección y diagnóstico parece que son poco sensibles a las manifestaciones del TEA. Al final se han hecho basándose en muestras mayoritariamente masculinas y también, por otro lado, puede existir una parte de sesgo de género en la práctica profesional, que es lo que hace que influya en la toma de decisiones clínicas. Además, por otro lado, parece que existen diferencias neurobiológicas, es lo que se conoce como el modelo protector femenino, que necesitan las mujeres tener una mayor carga genética para desarrollar el TEA. Como uno de los resultados de esta línea de investigación, de detección y diagnóstico, desde el área de investigación, las compañeras desarrollamos una guía de recomendaciones para la detección y el diagnóstico. Tenéis ahí el código QR por si queréis verla o descargárosla. Os he dejado también unas guías que no sé si habrá para todo el mundo, pero bueno, en el cambio de mesas pues podéis, si os apetece, coger alguna y también las tenéis disponible en la web de Autismo España. ¿Cuáles son los objetivos que nos marcábamos, ¿no? con este estudio? Pues por un lado, comprender cómo se desarrolla el proceso de detección y diagnóstico en el caso concreto de las niñas y de las mujeres en España, analizar la percepción que tienen las propias mujeres con autismo, sus familiares y también los profesionales para la realización del diagnóstico y poder identificar esos ámbitos de mejora y, por otro lado, extraer indicadores de buena práctica que promuevan la detección y el diagnóstico especializado del TEA en el caso de ellas. La metodología que guió el estudio fue una metodología mixta. Por un lado, se hizo un cuestionario online dirigido a profesionales. En total tuvimos la respuesta de 136 profesionales especializados en la detección y el diagnóstico del TEA. En su mayoría, como veis, fueron de profesionales de entidades especializadas en TEA, seguido de profesionales del ámbito educativo.
Y por otro lado, se recogió información de carácter cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas a las propias mujeres con TEA. Fueron 9 de ellas las que nos dijeron su percepción y sus opiniones. También se hizo a 5 familiares de mujeres con autismo y también a 5 personas expertas de reconocido prestigio a nivel internacional y nacional sobre la detección y el diagnóstico. Todo ello se analizó y cuando se extrajeron los principales resultados hicimos un grupo nominal de profesionales para contrastar y validar todos los resultados que habían salido. Las recomendaciones se estructuran en 3 grandes grupos. Se han hecho basándonos, por un lado, en toda la recogida de información a nivel internacional y nacional, en la opinión y el consenso de los y las profesionales expertos y también en la opinión recogida por parte de las mujeres. En esta cuestión, como un primer paso sería una detección precoz del TEA. Lo que se busca es potenciar la sensibilización de los profesionales, tanto de pediatría como de escuelas infantiles y también del ámbito educativo sobre cómo se manifiesta el TEA en niñas y mujeres. También sería necesario, por otro lado, fomentar la formación de servicios de pediatría y profesionales para las señales de alarma en TEA, para que sean de manera temprana y que no lleguen hasta la vida adulta sin recibir un diagnóstico. Y, por otro lado, establecer protocolos de coordinación entre los diferentes sistemas para que puedan acceder a una evaluación diagnóstica especializada. Por otro lado, para hacer un diagnóstico fiable y completo, se requieren equipos profesionales multidisciplinares cualificados que tengan un alto nivel de especialización y experiencia profesional para interpretar la información sobre cómo se manifiestan las diferencias asociadas al género en las mujeres, ¿no? En este caso, en las manifestaciones clínicas. Habría que prestar una especial atención a la historia evolutiva y la trayectoria de las manifestaciones clínicas que han desarrollado esas mujeres a lo largo de su vida y también habría que prestar atención al funcionamiento personal, especialmente teniendo cuidado con las limitaciones sociales y de comunicación, tanto en los contextos naturales como en los contextos clínicos. También habría que explorar específicamente la capacidad de la niña o la mujer para enmascarar o camuflar esa sintomatología de las que hablábamos antes, ¿no? En este apartado tuvimos en cuenta las consideraciones específicas para las mujeres adultas que llegan, ¿no?, con un diagnóstico en la vida adulta y las consideraciones principales serían sensibilizar a profesionales y especialistas especialmente relacionados con la salud mental sobre las manifestaciones del TEA en mujeres, considerar los indicadores de salud mental como podría ser la ansiedad, la depresión, el estado de ánimo y también ese funcionamiento adaptativo prestando especial atención pues a lo mejor en los posibles contextos de trabajo o en su vida diaria. También, si ellas lo desean, pues incluir a familiares, amistades o compañeros de trabajo en el proceso de diagnóstico. Es verdad que una de las dificultades con las que se encuentran muchas mujeres cuando llegan a la vida adulta es que su familiar o su persona de referencia de círculo cercano también tiene una edad avanzada, con lo cual muchas veces no es posible porque ha fallecido. Y en cuanto a las recomendaciones para el apoyo después del diagnóstico, es verdad que es necesario tener herramientas para prevenir o manejar situaciones que puedan afectar, ¿no?, en lo que conlleva su bienestar emocional o al impacto que puedan tener en su calidad de vida el no recibir un diagnóstico a tiempo, apoyarlas si así lo desean en la comprensión del diagnóstico, favoreciendo su autoestima y fortaleciendo también sus actitudes personales. Orientarlas sobre cómo y quién va a informar sobre su diagnóstico, las preferencias, cuáles son sus necesidades de si quieren hacerlo o no y también informarlas sobre los distintos apoyos y servicios que hay disponibles, tanto en educación como en empleo, vida independiente, etc. Una de las cuestiones que destacaban las mujeres era hacer visibles modelos referentes femeninos a seguir, ¿no? Tenemos el ejemplo de Greta Thunberg o Temple Grandin también, que destacaban, ¿no?, como modelos de referencia y también orientarlas a modelos de redes de apoyo mutuo para establecer relaciones. Es verdad que esto es un vacío también que nos encontramos, que no existen muchas redes de apoyo donde puedan
Para ir terminando, las principales conclusiones con las que recogimos con el estudio es que reciben, así como lo dice la literatura, nuestros resultados también se apoyan igual, que reciben el diagnóstico más tarde y están identificadas en menor proporción que los hombres. Como os decía, las manifestaciones clínicas parece que tienen menos intereses o conductas repetitivas, intereses comunes o similares a los de otras personas que pueden ser de su edad o de su mismo sexo y mejores competencias para camuflar sus dificultades a través de la imitación o personas de referencia, o bien una persona de la televisión o alguien cercano de su círculo al que pueda imitar. Muchas veces el diagnóstico de TEA se descarta o no se considera como alternativa en la valoración diagnóstica. Aparecen otros diagnósticos previos, como trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno límite de la personalidad, ansiedad, depresión. Y el no tener un diagnóstico a tiempo afecta directamente con las condiciones, o sea, afecta directamente a su salud mental. Muchas veces ellas manifiestan haber recibido prescripciones psicofarmacológicas inadecuadas o excesivas porque al tener otros diagnósticos no son acordes al TEA. Y el no tener una confirmación diagnóstica supone que no puedan acceder a apoyos y servicios especializados de manera temprana, el que tengan más dificultades para experimentar barreras en su vida diaria y también que les pueda aportar una explicación a su historia de vida personal. Bueno, tenemos varios retos de presente y de futuro, sobre todo incrementar la investigación en relación a las distintas herramientas de detección y diagnóstico que tenemos actualmente, formar, sensibilizar a profesionales de distintos campos, como decía, educación, atención primaria, salud mental. Y, por último, es necesario ponerse las gafas violetas para abordar el trastorno del espectro del autismo bajo una perspectiva de género y ver que realmente pueden existir diferencias entre unas y otros. Y nada más, os dejo los correos por si tenéis cualquier sugerencia o cuestión. Estaremos encantadas de que nos escribáis y poder ayudaros. Y espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. ¿Hay alguna pregunta para Cristina? ¿Nadie se anima? ¿Qué? Para atrás. Bueno, igual la han quitado. ¿Puedo? Eso te iba a decir, más fácil que si no... Vale, pues muchas gracias, Cristina. Gracias. Conde Pumpido, del Grupo de Medicina Xenómica de la Universidad de Santiago de Compostela, nos va a presentar la comunicación CAT-Q Spanish, la traducción y adaptación cultural de una herramienta sensible al camuflaje sintomatológico de mujeres con autismo. Bueno, mujeres autistas. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Yo también esperaba que no se me iba a ver, pero veo que sí. Me alegro mucho de veros a todos y a todas. Hoy os voy a presentar una adaptación cultural de una herramienta auxiliar, es decir, no es diagnóstica, para medir el camuflaje de rasgos autistas en población que no necesita apoyo intensivo, mayores de 16 años. Y lo hago en colaboración, ya veis que hay muchísimos nombres en la diapositiva, evidentemente con todo mi grupo. Os voy a explicar un poco cómo nació la idea, el objetivo que tenemos, la metodología y los resultados de la investigación.
Rápidamente, porque ya me han presentado, bueno, esta idea nace en el contexto de mi tesis, que se titula Efecto del camuflaje de síntomas en los trastornos del neurodesarrollo, que lo hago en el grupo de Genomics and Bioinformatics, que es un grupo multidisciplinar que se encarga de estudiar la relación entre el genotipo y el fenotipo en el contexto de la medicina legal y clínica. Esto lo hace en colaboración con la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela y con la Fundación Galega de Medicina Xenómica, que es uno de los centros genéticos más importantes de España, públicos. Bueno, como grupo tenemos una amplia experiencia en la investigación sobre el trastorno del espectro del autismo y nos quisimos sumar a la evidencia que trabaja sobre el infradiagnóstico y el diagnóstico tardío en mujeres autistas. Por esa razón, entramos en contacto con Laura Hull en la Universidad de Bristol, que hace estudios sobre camuflaje de rasgos autistas en comunidad autista. Antes de nada, os voy a explicar pues, los hallazgos principales que hacen relevante esta investigación. Como sabemos, el trastorno del espectro del autismo es una condición atípica de neurodesarrollo que es dimensional y que, según la literatura tradicional, se diagnostica 4 veces más en hombres que en mujeres. Sin embargo, investigaciones recientes, como estudios de prevalencia y revisiones sistemáticas, están viendo que esta ratio de género real se acerca más a 3:1 que 4:1. Como podéis ver en el estudio de la diapositiva de Lums y colaboradores en 2017, que es una revisión sistemática, se ve que los estudios más rigurosos encuentran una ratio más pequeña, de alrededor de 3,35 hombres por cada mujer. Y además, los estudios que calculan esta ratio de género en población general, es decir, independientemente de si presentan un diagnóstico de autismo o no, hallan una ratio aún menor, de 3,25 hombres por una mujer. Esto refleja, como también ha dicho Cristina y ha dicho Amaya, que hay una gran cantidad de mujeres autistas que no están siendo identificadas. Y además estas investigaciones hacen hincapié en que en ausencia de discapacidad intelectual la probabilidad de no ser identificadas aumenta aún más. Esta desproporción entre el diagnóstico de hombres y mujeres puede deberse a la presencia de estereotipos de género que mantienen los y las profesionales que se dedican a la valoración clínica. Este tipo de estereotipos pueden ser concebir el autismo como una condición masculina o interpretar diferencialmente las conductas en función del género, es decir, ver el retraimiento social como un signo de timidez en mujeres, pero como un signo de autismo en hombres. Este tipo de estereotipos pueden tener diferentes fuentes, como puede ser la existencia de un fenotipo femenino del autismo, es decir, que las mujeres presentan características propias dentro de las manifestaciones que puede tener el autismo, como puede ser el aprendizaje de conductas más avanzadas de interacción y de socialización, que les permiten disimular sus características y sus dificultades en el ámbito social. Por otro lado, como también han dicho mis compañeras, pues los principales instrumentos de referencia como el ADOS y el ADIR han sido desarrollados y validados utilizando muestras mayoritariamente masculinas, lo que provoca que los ítems puedan estar sesgados hacia una manifestación masculina de la condición. También es muy interesante lo que dijo Amaya, que puede deberse también a la forma como se aplican este tipo de herramientas. Bueno, sea lo que sea, se está viendo que los estudios que utilizan estas herramientas han comprobado que hay un gran número de mujeres, sobre todo sin discapacidad intelectual, que no son identificadas. Por lo tanto, es necesario la formación de los y las profesionales a las características propias que pueden presentar las mujeres autistas y, además, fomentar el uso y la creación y la adaptación de herramientas que sean sensibles al fenotipo femenino del autismo. Una característica propia que puede diferenciar a las mujeres autistas frente a los hombres sin discapacidad intelectual es el mejor desempeño en contextos de interacción social, lo que les permite camuflar sus dificultades sociales. ¿Pero qué es el camuflaje de rasgos autistas? Son una serie de estrategias, tanto conscientes como inconscientes, que van dedicadas a, de alguna forma, paliar o compensar las dificultades en el ámbito social. Siguiendo al grupo de Hull y colaboradores en 2017, se han teorizado 3 mecanismos claves para el camuflaje, que son la compensación, la asimilación y el enmascaramiento. La compensación son aquellas conductas que van dirigidas a compensar y paliar las dificultades sociales. El enmascaramiento es el ocultamiento de las características de la personalidad autista y la asimilación es
el aprendizaje de conductas por observación a personas neurotípicas y el cambio de la personalidad y la modificación de la personalidad en función de eso. El camuflaje de síntomas se ha visto que se ha teorizado como un mecanismo de afrontamiento ante situaciones que pueden ser estresantes en el ámbito social, pero tiene unas consecuencias muy graves en el ámbito de la salud mental y del bienestar de las mujeres autistas, y además que se ha relacionado con el diagnóstico tardío en ellas. Entonces, bueno, pues realmente se cree que se presenta más en las mujeres autistas porque como mujeres estamos sujetas a unos roles de género que es necesario cumplir, y esto, bueno, se ha visto en una revisión que hicimos en el 2021 con mi amiga María Tubío, de primera autora. Bueno, para explicaros un poco mejor los mecanismos de camuflaje, pues os he puesto, hay 3 ítems que hemos sacado, bueno, que he sacado de la herramienta adaptada, CatQ Spanish, y bueno, un ejemplo de estrategias de compensación puede ser pues, aprender herramientas a través de pelis, series o libros. Una estrategia de asimilación puede ser inventarse una personalidad concreta para poder encajar en un grupo determinado de personas, y un ejemplo de enmascaramiento es forzar el contacto visual aunque no se quiera cuando estáis interactuando con alguien. Y bueno, aquí tenéis 3 ejemplos de ítems. Vale, entonces toda la literatura que he expuesto hace hincapié en la necesidad de incluir la perspectiva de género en la evaluación del autismo. Por esa razón, el grupo de Hull en el 2018 creó el cuestionario CatQ, que más o menos que eso significa camuflaje de rasgos autistas, y es un cuestionario de 25 ítems que se miden en una escala de 7 puntos según el grado de acuerdo, y engloba las técnicas que se utilizan para camuflar en las 3 escalas: asimilación, compensación y enmascaramiento. El cuestionario CatQ mide camuflaje de rasgos autistas y tiene la ventaja de ser un cuestionario autoinformado que elimina los sesgos que podemos tener los observadores y las observadoras ante las características autistas, y además permite medir el intento, la intención y las técnicas de camuflaje que se utilizan. Teniendo en cuenta las consecuencias que puede tener para la salud mental el camuflaje de síntomas y sobre el diagnóstico, y además las ventajas que tiene este tipo de herramientas, sorprende que no exista aún en España una herramienta que pueda medir pues, el camuflaje de síntomas en castellano. Por eso, nuestro grupo se propuso adaptar una, el CatQ, en muestra autista mayor de 16 años, sin discapacidad intelectual y siguiendo las directrices de la International Test Commission y la American Psychological Association. Voy a beber un poco de agua porque me estoy quedando seca. Vale. Ahí. Metodología, vale. Para llevar a cabo esta investigación, delimitamos 4 grupos de participantes. El grupo 1 es el equipo de traducción directa, que estaba formado por un psicólogo educativo y una licenciada en psicología que hizo una traducción de la herramienta que estaba en inglés al castellano. El grupo 2 es el equipo de traducción inversa, que cogió esta traducción, estos ítems traducidos al castellano y los volvió a traducir al inglés, y estaba formado por una licenciada en psicología y una traductora. El grupo 3 era el comité de expertas, que estaba formada por 3 miembros del equipo de investigación y la autora de la herramienta original, es decir, Laura Hull, y su función era hacer una valoración y consenso a cada etapa del proceso. Y el grupo 4 era nuestra muestra de conveniencia con diagnóstico de autismo, que eran unas personas de entre 16 y 37 años, de nacionalidad española, de diferentes puntos de España, sin discapacidad intelectual. Bueno, entonces el procedimiento que llevamos a cabo es la traducción de la herramienta por parte del equipo de traducción directa al castellano. Estos ítems traducidos al castellano fueron nuevamente traducidos al inglés. Luego se comparó la versión traducida al inglés y la herramienta original
para ver si eran semántica y sintácticamente equivalentes. Esta decisión la tomó el grupo 3 con el comité de expertas. Una vez tomada la decisión, se elaboró lo que es el cuestionario, se hicieron las entrevistas cognitivas con la muestra autista, se recogieron sus comentarios y sus sugerencias y se volvieron a readaptar los ítems, y el texto final se lo pasamos a una experta filóloga para que hiciese los cambios que ella creyese conveniente. Y ahí tenemos la herramienta adaptada, que es el CATQ Spanish. Siguiendo las directrices de la International Test Commission, incluimos expertos en TEA y en camuflaje en los equipos de traducción para que la traducción fuese más precisa. Y bueno, para las entrevistas cognitivas seguimos la metodología de Willis, que plantea modificar los ítems que resulten difíciles para 2 o más participantes, aunque nosotros decidimos que íbamos a plantear la modificación de cualquier ítem que tuviese algún problema de comprensión, aunque solo fuese para una persona. Las entrevistas se hicieron por correo para fomentar la privacidad y crear un ambiente tranquilo para los participantes. Aquí os pongo un ejemplo práctico con los 3 ítems que resultaron más complicados para las personas autistas. En la primera columna tenéis el ítem original en inglés, en la segunda el producto de la traducción, después de la traducción directa e inversa. Luego tenéis el ítem cómo quedó después de los cambios de la entrevista cognitiva, con negrita los cambios que hubo. Y luego en la cuarta y la última, solo en el caso del primer ítem, hubo un comentario de la experta lingüista, que en este caso pues, dijo que no suelo sentir, parece más natural que la expresión rara vez. En conclusión, y por ir acabando, la mayoría de los ítems, el 88%, pues fueron vistos como claros y comprensibles para la comunidad autista, bueno, para la vuestra autista. Solo se modificaron 10 ítems, bueno, solo de 25 son bastantes en realidad, siguiendo los comentarios de las entrevistas cognitivas y los comentarios de la filóloga. Bueno, con respecto a lo que dijeron la vuestra autista, pues se vieron problemas de comprensión debido a la utilización de palabras como ambiguas o con doble sentido, como puede ser lo que veis en el recuadro, en el ítem del recuadro, que es la palabra raramente y el verbo actuar, que pueden tener un significado ambiguo. Y además los ítems negativos, que es algo que también se vio en otras adaptaciones a muestra española, donde los ítems negativos pues parece ser que nos cuestan un poco más de comprender. Con respecto al vocabulario utilizado, pues existió una controversia con la utilización del término normal, que era una reacción esperada, ya que en España hemos llegado a la conclusión, que yo creo que es acertada, que asociar lo normal con lo neurotípico es tremendamente estigmatizante para las personas que tienen una trayectoria de desarrollo diferente, pero nosotros decidimos mantener ese término por fidelidad a la versión original y porque, según lo que dice el equipo de Hull en 2017, que la presión por sentirse normal es una motivación muy grande para las personas autistas para camuflar. La limitación principal de este estudio es que no incluimos los cálculos de fiabilidad de la herramienta adaptada, el CATQ Spanish, pero estamos en ello y estamos intentando crear una herramienta plenamente validada en una muestra muy importante de participantes autistas. Con todo, quisimos seguir una metodología replicable y aceptada internacionalmente para crear una herramienta que ayude al diagnóstico de mujeres autistas sin discapacidad intelectual y así poder igualar un poco las oportunidades entre hombres y mujeres de conseguir los servicios y los apoyos que necesitan. Aquí están las referencias que utilicé en la presentación. Supongo que os las pasarán. Y bueno, gracias por vuestra atención. Estoy aquí para cualquier duda, sugerencia o comentario. Si no sabéis quién soy yo en la foto, soy la que tiene la coleta súper larga y el jersey blanco. Y ya está. Y bueno, y mi correo electrónico para cualquier cosa. Muchas gracias, Abela. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay una pregunta? No sé si hay micro. Por ahí va. Ahí en el centro. Yo también. Quédate ahí. Yo también tengo una pregunta. Hola, buenas. Gracias por la exposición. Tenía 2 preguntas. Una, por un lado, si está investigado o se sabe a partir de qué edad se cree que las mujeres o las chicas con TEA empiezan a enmascarar, si hay alguna edad de inicio en la que se cree que empiezan y por qué antes no se ha sido capaz de detectar cuando todavía no se enmascaraban. Y luego, por otro lado, si se ha planteado también
¿Por qué a las personas con TEA, cuando se hace trabajo en habilidades sociales, cuesta tanto que aprendan a mirar, que aprendan a utilizar gestos, que aprendan esas habilidades sociales en situaciones de terapia, y luego, de manera natural, ellas son capaces de enmascarar y de aprender esas habilidades sociales de manera tan rápida, espontánea y natural? Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo no sé si se sabe exactamente a qué edad se sabe. O sea, el camuflaje es una serie de estrategias que podemos utilizar todos y todas. Es algo, bueno, aprender a navegar en situaciones sociales es un proceso que es un aprendizaje social que vivimos todos, y todos también estamos sujetos a roles de género y a expectativas que nos encorsetan. Entonces, creo que como a todos nos pasa, pues es un aprendizaje que se va dando a lo largo de los años, y que creo que cuando en la entrada de la adolescencia, cuando la presión por la aprobación de los demás y la presión por encajar es más importante, pues ahí es cuando se da como en los primeros signos de camuflaje. Con respecto a bueno, y es lo que se está viendo en los estudios, o por lo menos en los estudios que yo he leído, sí que es verdad que esta herramienta está validada pues, para personas de mayores de 16 años, y no sé de momento si va a haber herramientas validadas para personas más jóvenes. Con respecto a la segunda pregunta, yo no soy clínica, entonces no sé muy bien qué decirte con respecto a que no sepan aprender ciertos comportamientos en terapia. Yo creo que también igual que los aprendan fuera de terapia, creo que tiene que ver con la presión por encajar. Y no sé si he respondido a tu pregunta, pero espero que sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. ¿Hay una? Perdón. Yo solo, bueno, felicidades, y saber, ¿esta herramienta está disponible en la web de forma libre o dónde está? ¿Cómo se puede acceder a este cuestionario a la escala? De momento, claro, solo tenemos la herramienta adaptada. Aún haría falta validarla para que fuese completamente, para que se sepa que es una herramienta válida y fiable. Hemos hecho un artículo que aún no está publicado, pero tenemos un preprint donde está la lista de ítems en el material suplementario, y ahí supongo que se puede acceder a la herramienta. ¿Cómo? Preprint que dices, digo, ¿cómo acceder? Está en Research Square, y si no, luego te puedo pasar el link, si Vale, quieres. te enviaré un correo, pues. Gracias. Vale. Genial, gracias a ti. Me han quitado la mitad de la pregunta. Yo te iba a preguntar si estaba disponible y cuándo tenéis previsto acabar el estudio de validación de la herramienta. Bueno, sabiendo que mi tesis depende bastante de porque es un objetivo principal, espero que pronto, pero bueno, tampoco tampoco me voy a venir arriba a decir fechas muy justas. Creemos que igual en 1 año y medio puede estar listo. Vale. También te quería hacer un comentario, porque parece que el proceso de traducción que habéis hecho es muy riguroso y sistemático, cuando la mayoría de las traducciones que estamos acostumbrados a ver simplemente ponen el foco en la traducción y la retrotraducción. Y en ese sentido me gustaría, por un lado, felicitaros, porque me parece que está genial el trabajo, y por otro lado, si podrías comentar brevemente qué son las entrevistas cognitivas. Muchas gracias por la felicitación. La verdad es que también le debemos que la metodología sea así de rigurosa, se lo debemos a nuestra compañera Berta Gándara, que es bastante experta en adaptaciones y culturales y validaciones. Y las entrevistas cognitivas es un proceso donde nosotros le pasamos el cuestionario, en este caso por correo, pero bueno, se puede hacer presencial, que la persona, básicamente le dejamos un espacio debajo de cada ítem y les dijimos si hay algún tipo de palabra, frase, expresión en el ítem que no comprendas, por favor haznoslo saber y reformula el ítem de la forma que tú crees que se entienda mejor, siempre pensando en tu experiencia y un poco eso. Y sí que es verdad que las personas muchas veces sí que mostraban comprensión del ítem, pero estaban muy animadas a hacer comentarios con respecto a lo que opinaban igual y cosas de su experiencia y tal, que también recogimos, y de hecho también modificamos algún ítem
con aclaraciones siguiendo los comentarios de esas personas que aun comprendiendo el ítem, pues hicieron comentarios que eran muy productivos. Y no sé si respondí a tu pregunta, pero espero que sí. Pues muchísimas gracias. Perdón. Y tanto en la traducción como en la adaptación y la validación, si la muestra os habéis centrado solo en mujeres o también en hombres y en el grupo no binario, ¿no? Porque el cuestionario original sí que nos da pues, la posibilidad de poder hacer esta diferencia. Gracias. Sí, o sea, la muestra de las entrevistas cognitivas, Willis dice que tiene que ser entre 5 y 10 personas, nosotros teníamos a 7 personas y pues, incluíamos a 2 personas no binarias, 2 hombres y 2 mujeres. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, Abela. Muchas gracias a todos.